Contenido: basamento legal, gestión pública, participación ciudadana, valores y principios de la participación ciudadana en el control de la gestión pública, escenarios y medios de la participación ciudadana, el órgano de control fiscal y la participación ciudadana, Contraloría Social y Control Social en Venezuela, experiencia de participación ciudadana en Venezuela, Oficina de Atención al Ciudadano, objetivo y funciones, definiciones y normativas en materia de denuncias. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 5, 51, 52 y 70, establece los lineamientos generales relacionados con la participación ciudadana en el Estado venezolano, señalando que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. De allí que toda persona tiene el derecho de asociarse con fines lícitos, así como de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública, sobre los asuntos que sean de la competencia de estos o estas, y de obtener de manera oportuna, adecuada, una respuesta. Para ello, se identifican como medios de participación y protagonismo del pueblo: la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Adicionalmente, dichos preceptos constitucionales se encuentran ampliados en las siguientes normativas: Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Orgánica de Consejos Comunales, Decreto con rango, valor y fuerza de ley de simplificación de trámites administrativos, Decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma de ley contra la corrupción, así como también normas para fomentar la participación ciudadana, la cual será desarrollada en el transcurso de la presentación. La invitación es a revisar el díptico referido la participación ciudadana en el control de la gestión pública, normativa jurídica. Es propicio definir la administración pública y gestión pública para entrar en el contexto de la participación ciudadana en el control de la gestión pública. Entonces, podemos decir que la administración pública es un conjunto de organismos públicos que desarrollan diferentes actividades para el cumplimiento de los fines del Estado. Se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. De igual manera, gestión pública es la acción u operación relacionada con la administración para dar respuesta de manera eficiente a los ciudadanos. La gestión pública está configurada por los espacios institucionales y los procesos a través de los cuales el Estado diseña e implementa políticas públicas, suministra bienes y servicios, aplica regulaciones. ¿De qué se trata? De los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de los recursos públicos, con la finalidad de lograr los objetivos colectivos. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la participación ciudadana? Es un proceso social continuo y dinámico. Las normas para fomentar la participación ciudadana, publicada en la Gaceta Oficial 38.750, de fecha 20/8 del 2007, nos dice que esta participación ciudadana la podemos hacer a través de mecanismos establecidos y con organizaciones legítimas, donde la comunidad aporta y participa en la realización del bien común. Ahora bien, dentro de la participación ciudadana existen algunos valores que nos hace referencia el artículo 5 de las normas para fomentar la participación ciudadana, los cuales están establecidos como el bien común, la vida, libertad, preeminencia de derechos humanos, pluralismo político, igualdad, justicia, ética, paz, imperio de la ley y solidaridad. De igual manera, tenemos principios de la participación ciudadana. Estos son la rendición de cuentas,
honestidad, eficiencia, eficacia, corresponsabilidad, referidos en el artículo anteriormente mencionado. Los escenarios de la participación ciudadana están establecidos en dos momentos, de forma macro y de forma micro. En cuanto al macro, tenemos que los escenarios son para poder participar el Consejo Federal de Gobierno, los consejos estadales de planificación y coordinación de las políticas públicas, los consejos locales de la planificación pública. Ahora bien, en cuanto a los micros, tenemos como escenarios de participación consejos de planificación comunal y los consejos comunales. De igual manera, tenemos medios de participación ciudadana. En lo político, elecciones de cargos públicos, referendo, consulta popular, revocatorio del mandato, iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, cabildo abierto, asamblea de ciudadanos y ciudadanas. En lo social y económico, tenemos las instancias de atención al ciudadano, autogestión, cogestión, cooperativas, empresas comunitarias. Estos medios de participación están referidos en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 259 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. El órgano de control fiscal y la participación ciudadana. Órganos que integran el Sistema Nacional de Control Fiscal. Tenemos, en principio, la Contraloría General de la República, Contralorías Estadales, Contralorías Municipales, las Contralorías de los distritos y distritos metropolitanos, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, las unidades de auditoría interna. Ahora bien, en los artículos 6 y 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, nos hacen referencia, adoptarán de conformidad con la Constitución de la República y las leyes las medidas necesarias para fomentar la participación ciudadana en el ejercicio del control sobre la gestión pública. Los integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal contribuirán con la ciudadanía en el ejercicio del derecho de participar en el control sobre la gestión pública, manteniendo una actitud flexible y dialogante con la comunidad, respetando los derechos de los ciudadanos afectados por sus decisiones. Esto se hace referencia en el artículo 4 de las normas para fomentar la participación ciudadana. La Contraloría Social en Venezuela, sobre la base del principio constitucional de la corresponsabilidad, es una función compartida entre las instancias del poder público, ciudadanos y ciudadanas, organizaciones del poder popular, con la finalidad de garantizar que la inversión pública se realice de manera transparente, eficiente, en beneficio de los intereses de la sociedad, donde las actividades del sector privado no afecten a los intereses colectivos. Tomando en consideración la definición de Contraloría Social en Venezuela, es propio entonces definir control social. No es más que el ejercicio de la función de prevención, vigilancia, supervisión, acompañamiento y control. ¿Quiénes practican el control social? Pues bien, los ciudadanos y ciudadanas de manera individual o colectiva sobre la gestión del poder público y de las instancias del poder popular, así como de las actividades privadas que afecten los intereses colectivos. Experiencias de participación ciudadana en Venezuela. Se observa en los consejos comunales, siendo estos las instancias de participación, articulación e integración de los ciudadanos. A la fecha del 26/4/2016 tenemos conformado 1.527 comunas y 45.817 consejos comunales. Esto lo podemos ver en la página web del Ministerio Popular para las Comunas. A continuación, le invitamos a disfrutar de un video de la experiencia exitosa de participación ciudadana en Venezuela, Consejo Comunal Samán de Güere.
¿De dónde surgió la iniciativa de agrupar a la comunidad? Bueno, nace de una necesidad de vivienda propia con condiciones básicas establecidas este derecho en nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela para un mejor vivir viviendo de ese venezolano que está allí pues con nosotros, dando de verdad esa batalla de inclusión en lo que es el derecho de la vivienda. ¿Qué significa para usted la participación ciudadana? La participación ciudadana es aquella donde ese rol social, ese casa por casa, esa persona a persona, el dialogar, debatir, escuchar, observar y dar y recibir ese conocimiento de mil maneras posibles de la participación de un individuo. Igual podemos decir que hoy por hoy esta participación tiene un nombre que se llama Consejo Comunal Samán de Güero. Es también ver en esa participación esas situaciones, ¿verdad?, que puedan exigirnos pues lo que llaman la atención primaria hacia el individuo. ¿Qué valores propician y definen a su comunidad? Bueno, uno de los principales valores que se impulsa pues es aquella formación en los jóvenes, en aquella población de relevo, que aquella población de relevo sea formada antes de esta participación, antes de poseer una vivienda, para que sepa cómo va a vivir, viviendo venezolano dentro de ella, para que se conforme en una paz, libertad y todo lo que respecta a lo social, porque debe de estar compenetrada, engranada socialmente con los que viven en ella y con ella. ¿En qué escenario de organización se estableció la comunidad? Nuestra comunidad establece inicialmente como prioridad la conformación de una mesa de trabajo bajo esa coordinación de voceras y voceros, en este caso voceras, llegando a definirse como prioridad unas normas en una asamblea de ciudadanos y ciudadanas que son el ente, el poder, es la asamblea plenipotenciaria quien con su participación encamina a ese llamado de ese proyecto habitacional llamado, muy bien llamado, Maca Socialista. ¿Cómo lograron conformar el escenario de organización y en qué leyes se apoyaron para materializarlo? Ok, inicialmente nosotros basándonos pues en esa constitución que inicialmente antes de 1999 fue más que todo una constitución representativa y no participativa. Una vez en el 99 se promulga esa nueva constitución bolivariana de Venezuela, donde lo impulsa pues esa participación y a su vez nos da ese derecho de una ley de consejos comunales. Hicimos esa proyección pues hacia una conformación de 3 consejos comunales que a la final nos llevara a esa gran comuna, la gran comuna Samán de Güere. Esta conformación de nuestro consejo comunal, hoy llamado Samán de Güere, tiene un censo de unas primeras 160 viviendas adjudicadas y habitadas en nuestro territorio, ¿verdad? En nuestro gran territorio geográfico de casi 3 hectáreas, donde está compuesto de 24 comités necesarios, porque ya que esto se conforma según la necesidad poblacional, y 3 unidades que sería la financiera, contralora y la Comisión Electoral Permanente. ¿Qué los motivó como miembros de la comunidad a querer formar parte del escenario de organización en la comunidad? Bueno, primeramente esas ganas tan enormes, no solamente de esa participación, de todos esos logros, también fueron aquella manera pues de podernos organizar sobre un marco legal, ¿verdad?, valedero, donde todas nuestras metas, tanto a corto como a largo plazo, fueron compromisos plenos del logro del objetivo en común.
¿Cómo determinan las necesidades de la comunidad? Bueno, estas necesidades de la comunidad son trabajadas en mesas de trabajo por cada comité, independientemente de cuál sea la comunidad. Pero para nosotros inicialmente, cuando son adjudicadas estas viviendas, esta necesidad es vista cuando la Comisión Electoral Permanente hace un censo casa a casa, ¿verdad? Persona a persona, y determina cuál es la necesidad por vivienda o por familia o por grupo familiar. Esto es llevado a la mesa de trabajo, ¿verdad? Dependiendo del comité que se le asigne ese trabajo. Luego esa lleva una previa, por decirlo así, una previa aprobación, y luego se lleva una propuesta de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas donde la información necesaria sea viable y se lleve como propuesta. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para la asignación y distribución de los recursos públicos que le han otorgado el Estado? Bueno, una de las cosas es esa contribución, pues esa participación para el mantenimiento de las áreas comunes. Es la participación en aquellos eventos comunales, deportivos, sociales que se programan, pues previa solicitud o previa participación o propuesta de los comités, y cumplir con esas normativas de convivencia que son necesarias en todos los casos para poder llevar pues a cabo esa manera o esa forma de que aquella distribución sea de manera equitativa, que sea necesaria, que no sea algo otorgado única y exclusivamente por capricho. Es por necesidad, porque lo necesita, porque hemos realizado un censo casa a casa, y que realmente esa población que se le van a asignar esos recursos que vienen directamente del Estado sean llevados a la comunidad de manera precisa, ecuánime y objetiva. ¿Cuáles son los criterios para determinar la prioridad? Para nosotros la palabra prioridad nos da una determinante ineludible. La prioridad es la necesidad. Son los niños, es el adulto mayor, son las personas con condiciones especiales, los jóvenes un poco desligados que hoy por hoy en esta población han logrado su inclusión. Es aquella potencia, pues aquella población de relevo, es aquella necesidad, es la atención plena en el afán de darles la mayor de las atenciones merecidas. Por ello nosotros siempre nos dirigimos hacia esa población que tenga la mayor atención y que de verdad sea prioridad, sea necesidad para nosotros. ¿Cómo se ejerce el control social por los ciudadanos dentro del urbanismo? Bueno, realmente hemos dirigido nuestra población a través de estas grandes asambleas de ciudadanos y ciudadanas. Aquellos son los principales contralores dentro de nuestro urbanismo. Más sin embargo, en nuestra comunidad existe esa unidad contralora con sus 5 miembros principales y sus 5 miembros suplentes activos constantemente, todos en esa lucha no solo del recurso del Estado, de aquella construcción de nuestras viviendas que aún sigue el proyecto pues en su culminación de su segunda fase, faltando todavía una tercera fase, sino en cualquier eventualidad que ocurra dentro de los alrededores de nuestro urbanismo. Creo que ¿Cómo se conforma la Contraloría Social dentro de la comunidad? ¿Y cuál es su principal función en la ejecución de los proyectos? Bueno, la bien llamada Contraloría, la Contraloría Social somos todos. Existe un libro de actas, ¿verdad?, que lo lleva ese órgano contralor ya conformado inicialmente con el Consejo Comunal, donde dicho libro notariado y avalado por la comunidad, ¿verdad?, con sus firmas, le hace desde el inicio pues un seguimiento y control, ¿verdad?, a todos aquellos proyectos o recursos asignados del Estado para la comunidad. ¿Cómo ha sido el proceso de formular los proyectos y su planteamiento a la autoridad que le compete su aprobación?
Inicialmente, este comité de participación ciudadana, conformado por aquellos miembros principales o suplentes del Consejo Comunal, se reúne para hacer un diagnóstico de aquella necesidad donde se plantean aquellos proyectos que puedan ser viables para la comunidad. Una vez que esto ocurre, se plantea en la aprobación pues de asamblea de ciudadanos y ciudadanas y se remite con una correspondencia avalada por el mismo Consejo Comunal hacia aquellos entes competentes o gubernamentales donde pudiéramos obtener algún beneficio o recurso para la comunidad. ¿Cómo es el proceso al momento de hacer la rendición de cuentas de manera pública en la comunidad? Bueno, en este caso, esta gran comunidad llamada Samán de Huere va a presentar es un avance de gestión, donde preparamos los miembros, ¿verdad? Tanto principales como suplentes de la unidad administrativa y financiera, un informe tanto escrito como en video BIM. Y el escrito es entregado a la Comisión Contralora y allí nosotros el video BIM se lo presentamos a la comunidad. Esto hace, ¿verdad?, que en un tiempo contemplado de aproximadamente como mínimo 15 días, ¿verdad?, una vez hecho nosotros el primer cierre de ejercicio económico, allí nosotros le damos conocimiento a la comunidad a través de esta gran asamblea de ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Todo lo que fue el antes, durante y después, ¿verdad?, de ese proyecto, que en este caso el proyecto que llevamos en ejecución es la Casa Comunal Samán de Huere, donde allí podemos ver que el recurso que fue aprobado con una fecha y empezado su ejecución con otra fecha y baja de recurso, digámoslo así, en los tiempos de variación, contempla una solicitud de adeudo que vendría siendo una manera de pedir un recurso adicional para poder culminar dicha obra. Pero sin embargo, aquella población necesita ver qué se hicieron sus recursos, desde el momento que nos los asignaron, desde el momento que nos aprobaron el presupuesto, hasta aquel momento donde nos alcanzó dicho recurso. Esta comunidad, una vez que se le presenta este informe, ¿verdad?, allí podemos apreciar las preguntas, las inquietudes, aclarar una serie de dudas que pueda presentar la comunidad y una vez presentado esto se le designa a la comunidad pues que hay una serie de aprobación o de objeciones que puedan tener con respecto a este informe. Ya habiendo definido lo que es la administración pública, la gestión pública, el control social y la Contraloría Social, le hablaremos sobre las oficinas de atención al ciudadano. Estas no son más que dependencias de las instituciones públicas más cercanos al ciudadano, creados con la finalidad de brindarles asesoría vinculadas con la gestión pública y la participación ciudadana. ¿Cuál será el objetivo de estas oficinas de atención al ciudadano? No son más que promover la participación ciudadana, suministrar y ofrecer información, apoyar, orientar, recibir y tramitar denuncias, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuáles serán las funciones de las oficinas de atención al ciudadano? Informar todo lo referente a los procesos y trámites que se puedan llevar a cabo en la oficina de atención al ciudadano. Facilitar a los usuarios asesoría y documentación vinculada con la gestión pública. Atender de forma oportuna los requerimientos de los usuarios. Recibir toda la documentación, quejas, reclamos, sugerencias y peticiones. Registrar todos los trámites y documentos recibidos en dichas oficinas.
Ahora bien, una vez definidas las funciones de atención al ciudadano de la oficina, tenemos algunas definiciones importantes a resaltar en esta presentación. En principio, tenemos las denuncias. Es el acto verbal o escrito que realiza el ciudadano, plenamente identificado, para poner en conocimiento ante la autoridad competente sobre la petición de una conducta irregular. Las quejas es la acción de dar a conocer a las autoridades competentes conductas irregulares de los servidores públicos o de algún particular. Los reclamos son manifestaciones verbales o escritas de insatisfacción hecha por una persona natural o jurídica. Tenemos dentro del campo de definiciones sugerencias y peticiones de igual forma. Definimos sugerencia como una propuesta, un planteamiento o una recomendación que se formula para incidir o mejorar un proceso. En cuanto a petición, lo podemos definir como la facultad que tiene toda persona de acudir ante las autoridades competentes para solicitar información o asesorías, como por ejemplo, reclamar una resolución, pedir copias de algún documento que no está sujeto a reserva. En cuanto a las denuncias, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales coloca a su disposición la Oficina de Atención al Denunciante, ubicada en la Dirección General de Fiscalización, donde los usuarios podrán hacer sus denuncias con la finalidad de mejorar los procesos internos de nuestra institución. ¿En qué momento podríamos formular una denuncia ante el órgano de control fiscal? Cuando tengamos conocimiento de que funcionarios públicos o particulares se encuentren involucrados en actos relacionados con la administración, manejo y custodia de fondos o bienes públicos, o que se hubiere causado daño al patrimonio público. Para formular dichas denuncias, estas deben tener los siguientes requisitos. Deben ser por escrito, firmadas en original, o si por lo contrario fueran de manera verbal, se levantará un acta en presencia del denunciante, quien la firmará junto con el funcionario que la recibe. De igual manera, podemos hacer uso de los medios electrónicos. Estas denuncias deberán contener la siguiente estructura. 1. La identificación del denunciante. 2. La narración de circunstancias de los actos, hechos u omisiones presuntamente irregulares. 3. El señalamiento de quienes lo han cometido. 4. Fecha de ocurrencia. 5. Ente u organismo donde ocurrieron los hechos. Todo esto cuanto le constare al denunciante. Ahora bien, dentro del campo de las denuncias, importante destacar la protección de la identidad del denunciante. En el artículo 22 de las normas para fomentar la participación ciudadana establece que todas aquellas dependencias, organismos o entidades públicas que reciban o tramitan la denuncia tienen el carácter obligatorio de preservar la identidad del denunciante, así como cualquier otro dato que pudiera servir para su identificación, sin perjuicio del derecho que asiste al denunciado de conformidad con las leyes. En el mismo orden de idea tenemos el artículo 23, el cual tipifica lo siguiente: sin perjuicio de la posibilidad de que los organismos y entidades sujetos a las presentes normas puedan ejercer de oficio sus atribuciones, no se admitirán denuncias anónimas. En nombre de la Dirección General de Auditoría Interna, le agradecemos por haber participado. A continuación, le regalamos el siguiente pensamiento. Lo más atroz de las cosas malas, de la gente mala, es el silencio de la gente buena. Gandhi.